bien, ¿y encantado, vos? pero súper. Bueno, Contento de estar me acá. alegro. Ayer le contaba yo a los chicos y más a Dani, que qué sé yo, español, y quién sos, Vidal, y bueno, hablábamos de las comidas típicas, ¿verdad? Y también les comentaba a ellos, ¿vos te acordás de los restaurantes de comidas típicas que teníamos en Paraguay? El Teníamos, tuyo era- desaparecieron. Sí, Sí, desaparecieron. El único restaurante que teníamos era el mío, Camambú. sí, que queremos- quedó. Quedó ahora con la pandemia, empezamos en marzo del año que viene, según cómo va todo esto. Ajá. Pero en esencia en Paraguay, restaurantes en donde se tiene a full una carta autóctona paraguaya no existe. No. En aquella época, yo le decía, yo el año 2000, si no me equivoco, estaba Portillú. Portillú, sí. ¿Dónde era que quedaba? No me acuerdo. Y estaba Portillú, Tembiujé. Tembiujé, pero Tembiujé, era uno a cuadras del otro, Sí. increíble como sucede acá en Paraguay. Y vos sabías que si querías algo típico, venía un extranjero, algo que querías llevarla a comer, era ahí, en ese Portillú. momento. Portillú, Bueno, Tembiujé. hoy es el día de la chipa. Hoy es el Día de la Chipa, un producto paraguayo por excelencia que lastimosamente todavía no se le da el matiz y la importancia que debe tener en nuestro país. La chipa tendría que estar muy parejo con la bandera del Paraguay, con el escudo. ¿Por qué razón? La Fundación de Asunción se da por motivos gastronómicos. Juan de Ayolas llega al Cerro Lambaré y allí le acompañaba un alemán, Ulrico Schmidl, de Bavaria, y dice de esta manera: fue importante para nosotros quedarnos en estas tierras, ya que vimos que estos nativos consumen el pan de Juan. El pan de Juan es el pan de harina de algarrobo. Es decir, se conoce en España el pan de Juan como pan de harina de algarrobo. Sí. Pero también tenían el pan de harina de maíz con almidón, de harina de maíz con el choclo, y eso lo mezclaban con grasa. La harina de maíz con grasa y sal vegetal hacían un preparado, lo ponían en el tanimbú, en la fogata que se estaba apagando, envuelto en hoja de huembe o en hoja de banano, o también hacían la mezcla de la harina de maíz con el almidón de mandioca, con la grasa, la sal vegetal, preparado, la misma operación, y el otro era el choclo dulce con grasa, Sí. la grasa de patí del pescado Sí. o del tayicatí, del jabalí. Mirá lo que Entonces, esas mezclas eran lo autóctono y se llamaban buyapé. Llega el español con 1000 años de influencia árabe, con unas influencias gastronómicas celtas, romanas, cristianas, también de las monarquías europeas. Y esa influencia trae ingredientes como la leche, el queso, e introducen la gallina casera con los huevos. Entonces, España introduce leche, queso y huevo a ese embuyapé de harina de maíz con grasa animal y sal vegetal, leche, queso y huevo. Tenemos sopa paraguaya. Al embuyapé con harina de maíz y almidón de mandioca, leche, queso, huevo, tenemos chipa. Y el choclo dulce con la grasa animal y envuelto en hoja de huembe, eso tirado en el tanimbú, agregado con leche, queso y huevo, tenemos la chipa guazú. Entonces, Vidal, esa historia de la sopa paraguaya es mentira, que se... Yo te estoy contando la versión antropológica. 300 años después viene la versión turística. 300 años después. Mucho tiempo. 1856 creo que asume don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay. Y allí sabemos la historia de la cocinera que hace el caldo ticuetí, realmente, un ticuetí, que era como una polenta encaldada, que don Carlos comía antes del almuerzo y la cena. Le encantaba. Le encantaba, Sí. exageró con la harina de maíz, se solidificó el caldo y eso quedó como una tarta, entonces el presidente lo puso sopa paraguaya, pero eso fue 300 años después. ¿Por qué decir la versión turística, Vidal? Es una versión turística, no es una versión científica, la versión antropológica y la más clara que tenemos, porque históricamente en la Biblioteca Nacional, eso va a salir en mi libro, tenemos las referencias de los franciscanos, los capuchinos, varias órdenes que estuvieron aquí a partir de los primeros días de lo que es el Paraguay, a partir de 1537, y ahí está registrado tanto las recetas y qué comían. Entonces, la sopa paraguaya, la chipa guazú, el mbeyú, todo ya teníamos a 1560, 1570, eso ya era una alimentación de el criollo
hijo de español con nativa, que realmente la palabra criollo en el archivo de India no existe. Mestizo nosotros después. Dice español nacido en tierra. Ah. Y estos españoles nacidos en tierra se autodenominaban paraguayos. ¿Por qué? Porque nacían en la comarca, en la cuenca del Paraguay. Esta cuenca se llama Paraguay realmente. Sí. Bueno, el doctor Villagra Marsal, Qué capo. que es un capo, bueno, el hombre más condecorado por el Congreso Nacional, Sí. se recibió en la Sorbona. Él habla de que las nativas, al tener un hijo con el español, tenían el hijo hasta los 7 años. Sí. A los 7 años, por una cuestión ancestral, dejaban que el chico decida con quién se quedaba, con la mamá o con el papá. Obviamente elegían el papá porque era el dominante, el conquistador. Entonces, de ahí es que esos 7 años, ese nativo o esa nativa ya español nacido en tierra, se autodenominaba paraguayo porque la mamá, con su cultura ancestral, le decía de que ellos nacieron en la cuenca del Paraguay. Entonces, a partir de allí es que los que van a refundar Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Corrientes y todas las ciudades, más del 50% de las ciudades de Argentina, son estos españoles nacidos en tierra que se autodenominaban paraguayos y que hablaban guaraní. Ya hablaban guaraní. Ellos transmiten todos estos conocimientos gastronómicos de esta fusión de ingredientes españoles con nativos nuestros y nace la gastronomía paraguaya con esa función. Por eso es que cuando en Argentina, en el nordeste argentino, donde entre sus materiales didácticos de las escuelas en el nordeste argentino tienen como de ellos la chipa o como tienen de ellos Espera, que Vidal, vamos a enfocar bien. la chipa guazú, Sí. tienen... Chocotor, ¿cómo que le dicen ellos? Choclorta. Ajá. Mira, acá dice ¿Qué dice? gastronomía y tradición del litoral argentino. Espera que quietito tu libro diga. Sí, acá. Ahí. Sí, Acá dice gastronomía y tradición del litoral argentino, sopa paraguaya. sí. Bueno. Litoral Ahí está, argentino. litoral Un argentino. poco. O torta de maíz. O torta de maíz. Sopa paraguaya, Muero. escucha. Sí. Vidal, Acá, la sopa paraguaya lleva o no lleva cebolla. no La lleva sopa cebolla. sí, el chipaguazú lo que ¿El voy. chipaguazú? Originalmente no. No. La sopa Originalmente originalmente no lleva. Yo también me trae. Acá tienen No, espera, vellú, espera, está como que, muero. que es típico del nordeste argentino, según este libro. ¿Viste? ¿Viste? Nos van a robar todo. Vidal, respondele un poco. Qué fuerte. Preguntale ¿La sopa originalmente lleva o no lleva cebolla? No lleva cebolla. No lleva. No, originalmente no. La receta original es lo que nosotros llamaríamos el buyapé abatipequi guazú. Ese es el nombre original de la chipa guazú. Pero él te preguntó sopa. Igual la sopa. La sopa sería el buyapé abatí. Y la receta original es harina de maíz, grasa animal, sal vegetal, llegan los españoles, leche, queso y huevo, Leche, queso y huevo. sopa ¿Y paraguaya. en qué momento entonces se le pone sí o sí a la sopa paraguaya la cebolla? A través del tiempo se va mezclando, porque hay una cuestión en donde cuando se hace la fusión entre el español y la nativa cario-guaraní, porque el español no se cruzó con todas las etnias, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué con los carios guaraníes? Aparentemente los carios guaraníes tenían una contextura física diferente, eran más blancos y tenían una apariencia diferente. Entonces se cruzaron con esta etnia y ellos, estos hijos de españoles con nativas carios guaraníes, en los primeros tiempos servían en las casas de los españoles. Y allí las españolas, porque hay 2 censos que se tiene antes de 1580, en donde está el nombre y apellido de todas las españolas y españoles que estuvieron aquí en Asunción. Entonces, estos hijos de españoles con nativas servían en esas casas, cocinaban y mezclaban los ingredientes españoles con los ingredientes nativos. Lo que faltaba de los españoles se complementaba con lo que encontraban aquí. Entonces, toda esa introducción de especias, vegetales, la gallina, la vaca que se introduce en 1553 en adelante, otros dicen en 1545, todo eso pasa a engrosar lo que es
la gastronomía naciente paraguaya. ¿Y por qué, por ejemplo, el chipaguazú hay gente que le pone o no cebolla? Eso depende de cada uno. Y sin embargo la sopa se le pone sí o sí. Porque a través del tiempo luego se fueron introduciendo nuevas modificaciones dentro de la receta original. Si la receta original nativa era solamente grasa de pescado o grasa de jabalí con harina de maíz y sal vegetal, luego entra leche, queso y huevo, luego se le agregó cebolla, algunos ya le ponen carne, otros le ponen queso azul. Hoy ya se puede hacer de cualquier forma. Sí, no, acá no. La sopa o, por ejemplo, ya es una variación entonces. Ya es una variación. Ok. Ya es una Mira, variación. En estos días vi en tu Facebook que publicaste justamente un empaque de chipa, pero que tenía la banderita argentina, se vendía en el extranjero. Y con este temor siempre de que nos van a robar nuestras recetas, nos van a robar. Y nosotros nunca registramos esas cosas, ¿acaso, como patrimonio paraguayo? No se registró. Lo que ¿Qué? hicimos en la época de la doctora Patricia Stanley y el ministro Griffith en Cultura, con mucha presión hicimos el registro de 53 recetas que se nombraron recetas Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay. A partir de allí, esas recetas nunca fueron a Ginebra para poder registrarse con una denominación de origen. ¿Por qué razón? Hasta hoy no sé. Mira. Entonces, hace 2 años que yo sé fehacientemente, por informaciones que tengo, de que todas estas recetas pueden ser registradas con una denominación de origen en Ginebra. El problema que estamos teniendo es que existe una dejadez del Estado en poder registrar esto y estos libros, que es del Ministerio de Cultura de Argentina, firmado por el ministro de Educación de Argentina y Cristina Kirchner, aquí tenemos sopa paraguaya, tenemos chipa, tenemos todo y es material de enseñanza de los colegios públicos del nordeste argentino. Esto se llama posicionamiento geopolítico a través de la gastronomía. Vidal, acá en Paraguay nos roban todo al pueblo, los mismos paraguayos y los que están en puestos claves. Totalmente. Y los extranjeros nos roban hasta las recetas nuestras. Totalmente, pero en gran medida, Pelú, es por una dejadez nuestra. ¿Por qué? Porque Paraguay, el Estado paraguayo es como cuando jugás al fútbol y tirás la pelota a 2-3 metros y vas corriendo. Nosotros no tenemos políticas de Estado a largo plazo. Estas son políticas de Estado que se tienen que tener y que tienen que superar los 5 años. Estos registros tienen un manual de procedimiento receta por receta. Receta por receta se tiene que certificar en Ginebra, tiene que volver, pasar por Cancillería, enviar a todas las embajadas y decirles, señores, la receta de la sopa paraguaya está registrada en Ginebra y es autóctona de la República del Paraguay. Claro. O sea que en este momento tranquilamente Argentina, así como incluye acá en su libro, puede registrar la chipa como suya, el mbejú como suyo. Está registrado en Argentina, en su catálogo de gastronomía. Brasil registró el tereré hace 3 años. Ay, eso te quería contar, Vidal. Nosotros tenemos una casa lejísimo allá en el sur, en Brasil, ¿verdad? Sí. Y en un pueblito. Vos sabés que me voy al súper del pueblo, uno nomás hay ahí, no sé, después tenés que irte no sé cuánto al otro súper. Veo tereré, portugués, envase portugués, Sí. y todo el kit del tereré con frutas, con aromas, con Es flores. de ellos, es de ellos. Tereré dice la palabra. Con los brasileros no tenés ninguna discusión. El tereré es de ellos. Mira. Entonces, ¿qué el problema que estamos teniendo? Tenemos una dejadez, no se está registrando en Suiza, estamos haciendo malos registros como esto de la UNESCO, que se registró el tema de el tereré del Sí. Pujañaná. Sí. Eso, en época de Francia, y muchos me dicen, no seas tan fanático, ya le colgaban en el fondo de su casa, el Carlos Antonio López le fusilaba a nuestro actual ministro. ¿Por qué razón? Porque al declararse Patrimonio Cultural de la Humanidad, Paraguay no tiene derechos judiciales para poder demandar a cualquier persona, cualquier país que se apropie Qué vergüenza. del tereré. La Pero que última nosotros pregunta, nos ponemos porque tan orgullosos de que está reconocido de parte de... No. Está reconocido a nivel nacional, pero no se registró en Suiza. Y hasta en tanto no se registra en Suiza, nosotros no tenemos vamos a decir, ninguna protección. O sea, hasta perdimos las comidas típicas. Totalmente. Es- bueno, gracias por la noticia que nos viniste a dar, Vidal, ¿eh? Muy amable. Bueno, Vidal, que salga pronto tu libro, que puedas abrir tu restaurante de vuelta lo antes posible. Esperamos.